Día 25. Asediando con plagas el faraón. El faraón es castigado, su nación puesta bajo juicio por haber faltado en respetar los derechos del primogénito de Dios. El faraón comete un gran error al burlarse del poder del Dios de Moisés. Leer Éxodo, capítulo 5, versículo 2. En las 10 plagas que les envía, Dios castiga al faraón y ejecuta un juicio sobre los varios dioses de Egipto. Leer Éxodo, capítulo 12, versículo 12. Números, capítulo 33, versículo 4. El dios egipcio del Nilo, Hapi, es reprochado por la plaga de sangre en el Nilo. Leer Éxodo, capítulo 7, versículo del 14 al 25. Heket, la diosa rana, es víctima de burla con la plaga de las ranas. Leer Éxodo, capítulo 8, versículos del 1 al 15. El dios toro, Apis, y la diosa vaca, Hathor, son vilipendiadas por la plaga del ganado. Leer Éxodo, capítulo 9, versículo del 1 al 17. Y la plaga de la oscuridad es un reproche al dios Sol, Ra. Leer Éxodo, capítulo 10, versículos 21 al 23. Los estudiosos creen que cada una de las plagas puede ser relacionada con una deidad específica de Egipto. Aún la última plaga que azota a los primogénitos egipcios puede ser vista como un ataque a los dioses políticos de Egipto, porque el faraón era adorado como ser divino y sus hijos eran divinizados en ceremonias especiales. Por estas acciones divinas, realizadas a través de Moisés, Dios estaba demostrando su poder, estableciendo que el Dios de Israel es un Dios más grande que todos los dioses. Leer Éxodo, capítulo 18, versículo 11, capítulo 9, versículo 16, capítulo 11, versículo 9. Segundo, la Pascua y nuestro Cordero Pascual. Los primogénitos israelitas fueron pasados por alto en la última plaga. Esta historia tiene una gran influencia en la forma y significado del resto del Antiguo Testamento. Es también de vital importancia para entender las creencias católicas acerca del significado de la cruz, la salvación ganada por nosotros en la cruz y el memorial de nuestra salvación que celebramos en la misa. La historia de la Pascua es uno de los dramas definitivos del Antiguo Testamento, pero más que esto, este nos apunta hacia adelante, al drama definitivo de la historia de la salvación, el sacrificio de Cristo en la cruz. Desde los primeros días, la Iglesia ha entendido la crucifixión y resurrección como la Pascua del Señor. La Eucaristía, a su vez, es el memorial de la Pascua del Señor. Es por eso que durante la misa el sacerdote nos presenta la hostia consagrada y declara: Este es el Cordero de Dios. Felices los invitados a esta cena. La liturgia está uniendo dos pasajes del Nuevo Testamento. Leer Juan, capítulo 1, versículo 29. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. ¿Pero qué llevó a los autores del Nuevo Testamento a hablar de Jesús de esta manera en primer lugar? La respuesta está en la historia de la Pascua. La creencia antigua de la Iglesia está basada en la interpretación de la historia del Éxodo que hacen Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Leamos la narración de la crucifixión de Juan. Leer Juan, capítulo 19. Mientras Cristo es condenado, Juan nota que era la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. ¿Por qué este detalle? Porque ese era el preciso momento cuando los sacerdotes israelitas mataban los corderos para la cena pascual. Leer Juan, capítulo 19, versículo 14. Más tarde, los soldados burlones le dan a Jesús una esponja mojada en vino. Ellos se la acercan con una rama de hisopo. Esta rama es el mismo tipo que usaban los israelitas
para manchar el lindel de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual. Leer Juan capítulo 19, versículo 29. Éxodo capítulo 12, versículo 22. ¿Y por qué los soldados no le quiebran a Jesús las piernas? Leer Juan capítulo 19, versículo 33 y 36. Juan explica esto con una cita del Éxodo, diciéndonos que fue porque las piernas de los corderos pascuales no debían ser quebradas. Leer Éxodo capítulo 12, versículo 46. Números capítulo 9, versículo 12. Salmo 34, versículo 21. Existen más paralelos que podemos trazar en el Evangelio de Juan y en los otros evangelios. La crucifixión es presentada en el Nuevo Testamento como un sacrificio pascual, en el cual Jesús es tanto el Cordero sin mancha y el sumo sacerdote que ofrece al Cordero en sacrificio. Para los autores del Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo aquí en el Éxodo es un signo que apunta a Jesús. En la Pascua, Israel fue librado de morir por la sangre de un cordero sacrificial sin mancha. Pintada en el lindel de las puertas, el cordero muere en lugar del primogénito. Es sacrificado para que la gente pudiera vivir. Leer Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 23. Capítulo 27. Sucede lo mismo con la Pascua del Señor, la cruz y resurrección. El Cordero de Dios muere para ver que el pueblo de Dios pueda vivir, salvado por la sangre del Cordero. Leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Capítulo 12, versículo 11. Capítulo 5, versículo 12. Porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado, si dice San Pablo. Leer 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. En la cruz San Pedro nos dice, Jesús era un cordero sin tacha y sin mancilla. Por su preciosísima sangre, nosotros somos rescatados de la cautividad del pecado y de la muerte. Leer 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esto es lo que está sucediendo aquí en el Éxodo. Los hijos e hijas primogénitos de Dios están siendo rescatados o redimidos, sacados de la cautividad y la esclavitud. Leer Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 15, versículo 3. Salmo 69, versículo 18. Isaías, capítulo 44, versículo 24. Génesis, capítulo 48, versículo 10. Los israelitas fueron instruidos para que recordaran la primera Pascua cada año comiendo la carne asada del Cordero Pascual, con pan sin levadura. Y en su última cena, celebrada durante la Pascua, Jesús instituye a los seguidores que recuerden su Pascua en la Eucaristía, donde nosotros comemos su carne y bebemos su sangre. Leer Juan, capítulo 6, versículos 53 al 58.